Acción de la tarde, el interactivo que marca la diferencia en la radio. Por Palma 90.7 FM. Señores, hace unas semanas que nosotros dijimos acá que el caso Yexet, es nuestra visión, debería dársele un manejo distinto, diferente, para sacar al país de la congoja, del luto. Pero uno lamentablemente tiene que decirlo, hay cosas que son las que venden, que son las que mantienen, y hay medios que viven básicamente de eso, gentes que se detiene más en el punto negativo que en el positivo de los temas. Pero también decíamos que iba a haber una lluvia de demandas y de querellas, y hoy tenemos que ver lo que es así. Hay múltiples miembros del Ministerio Público manejando denuncias y querellas, cuando a lo máximo lo que debe haber en términos del derecho penal es un proceso. Uno, porque en derecho penal, contrario a el derecho civil, contrario a otros ámbitos del derecho, una persona no puede ser juzgada más de una vez por el mismo hecho. Y usted dirá, pero no es el mismo hecho, si hay 236 personas muertas y hay 189 que resultaron heridos, algunos de ellos murieron, y hay otros que, sin haber resultado con heridas físicas, tienen heridas emocionales y que estaban ahí y que tienen derecho también a intervenir en un proceso. Pero yo no puedo juzgar a una persona por homicidio involuntario en República Dominicana más de una vez si el hecho que lo produjo es el mismo, porque entonces estaríamos desconociendo un principio fundamental. Ahí se produce una situación de acumulación. En Estados Unidos el tema se resuelve con la cuestión de los cargos. Se diría, por ejemplo, que habría contra los propietarios del Yexet 236 cargos de homicidio, y la pena se le acumula porque Estados Unidos tiene cúmulos de pena. En el caso nuestro, salvo de manera excepcional, el cúmulo de pena podría darse. Pero cuando tú juzgas a alguien por un accidente de tránsito, y el accidente de tránsito deja 6 muertos, tú no puedes abrir 6 procesos penales, uno por cada muerto, porque lo vas a juzgar es por el accidente. Entonces la gente se puede incorporar a un proceso si el Ministerio Público lo abre, y dentro de ese proceso, obviamente, determinar si hay culpabilidad o no. Si hay culpabilidad, la pena no puede ser mayor que la pena prevista para un homicidio involuntario, porque así es el derecho dominicano, que ha partido de la concepción francesa de la racionalidad de la racionalidad de la pena en base a la brevedad de la vida. Los franceses dicen que no se le puede aplicar a un hombre más pena que la vida que va a tener, y por lo tanto, si tú calcularas, por ejemplo, 2 años de prisión por cada muerto y hay 236 muertos, ¿cuántos años te da? Se te va a disparar mucho más allá. Ese es el criterio racional de los franceses, que nosotros no hemos modificado. Para los norteamericanos la pena no tiene que ver con eso, con la racionalidad, sino que es una medición de la peligrosidad del hecho, y por lo tanto a un hombre le pueden aplicar 400 años y 2 cadenas perpetuas y nada pasa. Lo que están indicando es que este hombre es peligroso. Aún así, en casos de homicidios en grado de imprudencia, la pena nunca es alta. Nunca es alta, porque se maneja la imprudencia de manera distinta al tipo intencional. La parte civil, hay también abogados que han hecho las demandas civiles. La parte civil se pueden conocer muchísimos procesos independientes unos de otros,
Pero también habría que buscarle a ese tema un nivel de salida. El señor Espaillat y la familia, porque es una empresa familiar, deberían reflexionar ese tema porque no van a tener vida. Si cada vez estarán pendientes de un proceso nuevo. Buscarle una solución a ese tema para que el país también moral y emocionalmente salga de lo que significa una de las tragedias más importantes acaecidas en la República Dominicana, que tiene que ver con negligencia en el manejo de estructuras físicas. Pero no es una cuestión de ver solo la familia Espaillat, hay que ver el país. El país tiene muchas estructuras así. El propio Estado tiene que verse a sí mismo. Yo me pregunto, si ocurre una desgracia en el derrumbado, esperemos que no ocurra, pero si ocurre una desgracia en el derrumbado y tenemos algunos muertos ahí porque se deslicen vehículos, ¿cómo saldría el Estado Dominicano de eso ante lo que ha ocurrido en el Yexet? Porque guerra avisada, se dice, no mata soldados. Y nosotros tenemos escuelas que se están cayendo, que se han caído. Tenemos hospitales que requieren de intervenciones. Tenemos negocios privados que requieren de intervención. El país tiene que tomar esta experiencia para hacer una revisión a plenitud del tema. A raíz de este acontecimiento, nosotros, el mismo día del hecho, entrevistamos, el mismo día del hecho, porque el hecho fue en la madrugada, fue el día 8, la madrugada del 8 de abril, y en la tarde del 8 de abril nosotros entrevistamos acá a un estructuralista para que viera el tema y la opinión que él dio en este espacio, que fue uno de los espacios que primeramente trató de manera técnica el tema. Es la opinión que tienen la mayor parte de los estructuralistas del país. Es una cuestión que se puede explicar, físicamente explicar, de manera que hemos creado comisiones, la gente especula, tiene dudas, se dice que el Ministerio Público no quiere actuar, que si hubiese sido otra gente ya habría presos, habrían atropellos contra personas y todo eso. Se han simulado programas donde se ve al señor siendo golpeado y maltratado y se sabe que todo eso no ha pasado. Sin embargo, yo creo que la parte emocional de las víctimas que tenemos que respetar, hay que permitir que esta gente salga del duelo y que el país también salga del duelo. Todos los días tenemos una lluvia de información. Mira. Estamos rastreando, los medios están rastreando a cada persona que tuvo algo ahí que ver. Incluso hay gente que no estuvo ahí, que se ha fabricado historia, sí, para llenar columnas, para llenar espacios, para llenar medios, para que lo inviten a programas. Por Dios, busquemos un punto para que la salud mental, para que la estabilidad emocional, para que el equilibrio vuelva. Esta familia que tiene vínculos con el Estado, que tiene vínculos con los grupos económicos más importantes de la República Dominicana, que utilice parte de esas relaciones si quiere, pero que le haya una salida razonable a este tema, porque cada día que pasa estamos, como decían los mayores, batiendo algo que huele mal, porque no podemos estar creando negocios y publicidad, no podemos estar llenando espacios a costa de una tragedia que tanto ha dolido, porque este país tuvo 6 días de duelo, consecutivos. Yo no había conocido en el tiempo que tengo más de 3 días de que un decreto de duelo se renovara, la primera vez que lo he visto en el tiempo que tengo aquí, que se renovó. Entonces cada día estamos como llenando más la parte emocional
de la gente con esta pesadumbre de la que de alguna manera hay que salir. Yo escuchaba dentro de las personas que ahora son invitadas a los medios y están contando su historia de lo vivido en el jet set, doctor. Y por ejemplo, usted hablaba tantos muertos, pero tantos muertos que no sea un ataque de guerra, que no sea en protesta, tantos muertos de gente que estaban divirtiéndose al más alto nivel, con un artista de la talla de Ruby Pérez, que también lo perdimos. Y yo escuchaba a un joven en una entrevista, varias personas de los sobrevivientes del jet set, que decía que él decidió querellarse contra el propietario del establecimiento porque él no se acercó a darle una disculpa, a solidarizarse, que si Antonio Espaillat inmediatamente ocurre y llama y le dice de manera como to face, que lo sentía, que quizás él no se querellaba, pero que él se sentía mal porque él no se acercó de forma directa, no estuvo con ellos, no. Entonces son cosas que van surgiendo y uno se pregunta, pero vamos a seguir dándole con la batidora, con este cubo de cosas para que siga oliendo mal, para que personas que quizás ya han sanado un poco emocionalmente sus heridas, doctor, vuelvan a revivirla cuando escuchan personas que lograron sobrevivir y que cuentan su historia y que quizás una familia lo escucha y no contiene las lágrimas para decir, yo quisiera haber escuchado a mi pariente contando su historia y no muerta. Mira, por ejemplo, entonces tenemos gente que tiene 3 y 4 muertes. Sí, mira una cosa. Yo no conozco, como tú decías, yo no conozco un caso, no en este país, en ninguna parte, donde existe la posibilidad, por ejemplo, que ya van 17 querellas, van más de 20 denuncias, pero se pronostica que podrían llegar a 400, porque las víctimas, ¿verdad?, directo e indirecto, aunque hay 235 muertos, 180 heridos, no solamente eso, sino pueden haber demandas independientes de otras personas que sufrieron daño, como tú decías, daño físico leve, heridas leves que no estén dentro de lo que se ha mencionado, asuntos y otros casos. Ahora, ¿qué sucede? Que es difícil para la justicia dominicana un caso como este, porque tú decías, bueno, no hay cúmulo de pena. La pena máxima en asunto de ese tipo de accidentes no llega a 5 años, ¿verdad? 2 años. No llega, son 2 años. Entonces, podría ponerle, si ya hay 17 querellas, ¿verdad? Y he encontrado culpables para allá, ponen para allá como, porque hay una compañía, pero hay un ente que conlleva las consecuencias penales, hay uno de ellos. Entonces, el asunto es, tú como abogado, Vidal, yo como abogado, por ejemplo, yo no me iría, yo con un caso como este, yo no me iría a los asuntos penales, por el tiempo, no por la gravedad y no por la nomenclatura que va a llevar un caso penal, porque en ese caso podría conllevar a una prescripción por tanto engranaje que tiene ese caso. Y tú sabes que la prescripción en el Código Procesal Penal no es tan grande, no es tan larga. Entonces, yo particularmente diría, bueno, yo buscaría la vía civil, que es una vía más, aunque es más serena, que lo penal, porque que el caso es difícil. Fíjate que no solamente hay un fiscal, como tú decías, la titular de la fiscalía preparó un equipo de fiscales. Hay un fiscal titular para ese caso y otros conglomerados, otros grupos más de fiscales que lo acompañarán. El caso, no he conocido un caso, no en el país, en ninguna parte, que yo digo, lo habrá, pero yo no lo conozco, donde puedan surgir tanta demanda en un caso de esa naturaleza. Sí, porque realmente tú tuviste un siniestro, el tema habría que verlo como un siniestro, pero es un siniestro que deja a su vez múltiples víctimas. Esta pluralidad de víctimas no implica que haya en el caso los llamados cúmulos infraccionales, en el sentido de que hayan varias conductas y que esas varias conductas pudieran tener tipificaciones distintas y sumarse una a otra. Lo que hay ahí, lo que puede haber ahí,
es sencillamente o una negligencia en el mantenimiento, una inobservancia de reglamentos, una imprudencia, una de las conductas cualquiera que todas llevan a lo mismo del 319 del Código Penal. Pero esa conducta ha tenido el efecto de, por ser un siniestro, un acontecimiento que tú no lo puedes llamar de fuerza mayor o un caso imprevisto si la negligencia se produce, pues ha tenido el efecto de dejar una secuela de víctimas. Es un reto, obviamente, para el derecho material el determinar que esta conducta, a su vez, es constitutiva de homicidio involuntario, que entiendo que sería un homicidio por intermedio de una cosa inanimada, pero el tema es que tú no puedes hacer 20 juicios penales sobre el mismo hecho. No puedes juzgar a Espaillá ni a nadie 20 veces por cada persona que presente una querella en tiempos diferentes. Tiene que incorporarse la gente a un proceso penal. El Ministerio Público sabe que la doble persecución no está permitida, y alguien podría decir, bueno, pero es que no se aplica doble persecución porque no hay identidad de víctima. Es decir, que para cada víctima hay un homicidio distinto. Alguien puede señalar eso, pero yo entiendo que no, porque de lo que tú juzgas en primer lugar, para que pueda haber homicidio involuntario, es de la negligencia, y la negligencia será una o será otra, pero será el hecho de la negligencia. La negligencia ha generado multiplicidad de víctimas, pero la multiplicidad de víctimas no podría generar, para este caso, multiplicidad de procesos, distinto a lo que pudiera ocurrir si alguien toma un fusil y empieza a disparar a personas diferentes. Puede dar lugar por cada muerto a un proceso penal porque hubo actos voluntarios y los actos voluntarios dejaron muertes distintas. Aún así, los juicios pudieran aquí en República Dominicana, no en otras partes del mundo, llevar a la misma pena, pero pudieran dar lugar a procesos diferentes, porque cada disparo que hizo generó un muerto, por ejemplo. Pero en este caso es la caída de una estructura que un informe técnico dirá que se debió, por ejemplo, a negligencia, a imprudencia, a inobservancia de reglamentos. Y una vez establecido que este hecho es penal porque generó resultados de víctima, y tú juzgas este hecho y castigas por este hecho, ya no puedes acumular más pena por este hecho. Por lo tanto, estaría limitado a un proceso donde se puede fusionar las querellas porque tienen un causal idéntico. Aunque las víctimas sean distintas, ese causal produjo la multiplicidad de víctimas. Y finalmente el Ministerio Público tendría que abrir un proceso penal y convocar a los querellantes a que participen en uno, todos que participen en uno. Esa sería la salida técnica en lo penal. Ahora en lo civil no. En lo civil cada persona que se sienta lesionada y que tenga un interés legítimo protegido podría iniciar un proceso, incluyendo una misma familia, porque ahí hay gente que tenía, por ejemplo, hijos con dos mujeres diferentes, y una familia puede demandar y otra familia también puede demandar, abrirse dos procesos por la misma persona fallecida. Pero en lo civil, en lo penal, conforme a lo que establece nuestra Constitución, que habla de hecho, y el concepto hecho en derecho penal hace referencia a un siniestro a un siniestro delictivo. Tú no puedes juzgarlo por los 236 muertos y abrirle 236 procesos penales. No puedes abrirle 15 o 20. Puedes
puedes, como decía, abrir los procesos civiles. Sin embargo, en mi punto de vista es otro. Es que creo que la parte emocional, la parte espiritual del pueblo dominicano y de las mismas víctimas, cada día moviéndose en la forma en que está, y que parece que no avanzamos, que parece que creamos más complicaciones, cuando en el fondo todos sabemos qué ocurrió ahí, y creo que debemos adelantarle soluciones para que salgamos de una noticia que conmueve. Cada vez que tú escuchas un nuevo testimonio, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa? Te deprime y tú dices, bueno, y tienen derecho la gente a ir al medio y desahogarse y ahogar a los otros, a la familia que perdió parientes, ahogar al propio pueblo que está dándole el seguimiento, quiera o no, a este acontecimiento. Mi punto de vista es que, dada la magnitud de esta tragedia, el pueblo, el gobierno, la familia que tenía el negocio, tienen que buscar una salida, porque finalmente la salida será económica. Por más cárcel que se ponga, que no se puede poner más que la de homicidio involuntario, no se va a reparar el daño ocasionado. Hay gente que el dinero le va a hacer, ¿cómo se llama esto? Cuando le van un golpe a uno, que le ponen algo ahí. Va a ser bálsamo o pomada para mucha gente. Pero hay gente que, como yo dije, que no van a pedirle dinero a Espaillat, porque tienen vínculos de amistad muy cercanos y porque tienen más dinero que Espaillat. Por ejemplo, doctor, vemos en el día de hoy la querella número 42 contra Espaillat. Pero legalmente no se vencen los plazos de que las personas se puedan querellar ante un hecho. Ya vamos a ver. Sí, hay un plazo. Para el caso del homicidio involuntario sería 3 años, que es la prescripción establecida en el código para casos como este. El hecho es que hay una interpretación que habría que ver cómo la lleven al campo del homicidio, que te presenta el homicidio con la reforma 1015, que fue declarada inconstitucional o Alice, que te habla de la imprescriptibilidad. Está viva, pero hasta un tiempo. Exacto. Pero yo no creo que tú vayas, que se pueda interpretar el tipo de homicidio voluntario, intencional, como el tipo de homicidio por intermedio de cosas. Ahora, si se aplica esta prescripción, las demandas civiles también estarían sujetas a la prescripción del tipo penal, porque en otro caso, doña Emma, ahí la prescripción sería muy corta, en lo civil sería muy corta, pero como hubo muertos y como hubo heridos, entonces si se califica como homicidio, esa sería la prescripción. Pero el hecho es que si las familias van a demandar, o todas van a demandar, ¿por qué no buscar un mecanismo de acercamiento? Sí. ¿Por qué no discutir de manera razonable? Claro, los abogados casi nunca se ponen de acuerdo y eso es un problema. Pues mira, escúchame, entonces, oye, ¿qué pasa? Con ese diferente tipo de demandas, podrá haber disparidad de criterio en jueces. Es decir, habrá sentencia. Claro, puede haber. Hay sentencia hasta de descargo. Hay jueces que pueden descargar y jueces que no, y vivir una eternidad. Puede venir una crisis judicial en ese aspecto. Con el tema del YECSEP, hay personas que dicen que desde el gobierno se incluyen otros temas, el tema haitiano, se buscan para que dejar de un lado el tema del YECSEP por el vínculo que desde el gobierno se tiene con la familia Espaillat. Incluso eso ha repercutido de tal forma, doctor, que periodistas reconocidos del país que por años han estado en medios pertenecientes a Espaillat han decidido incluso desvincularse de esos medios por posiciones con relación a este caso. O sea, este caso del YECSEP ha tocado cosas sensibles en diferentes ámbitos. Sí, lo más grave es la pérdida de un ser querido, pero dentro de la sociedad dominicana, incluso de acusar al gobierno de querer introducir otros temas a la palestra para que la gente se vaya olvidando un poco del YECSEP.
Y ahí está el tema, ahí está el tema. Y todavía sin respuesta, porque cuando te dicen en 3 meses te vamos a dar resultados, ya pasaron los rezos, ya pasaron los 9 días, ya un mes de la tragedia, y transcurre el tiempo, ya como que el ciudadano y hasta las propias familias, doctor, en 3 meses ya con el tema van a estar un poco más. Sí, pero si seguimos bifurcándolo así, vamos a durar años con eso.